África Latina Producciones, África Latina Magazine presenta Latinos Calientes. Esa chica no hoy y se llama Yatsuri también. Sean todos ustedes bienvenidos a su programa Latinos Calientes, tu punto de encuentro. Y como siempre le habla su amigo Wilmer Muro, mejor conocido por todos ustedes como Don Wilmer. Hoy nos encontramos muy felices de entrevistar a uno de los directores que tiene la orquesta más reconocida en el país, la Vinotinto de la salsa. Su director es Wilder Méndez. Démosle la bienvenida a Latinos Calientes a Wilder Méndez. Oye, Wilmer, muchas gracias. Muchas gracias a la gente de Latinos Calientes. De verdad, para mí es un honor esta entrevista, esta tertulia, como le llamas tú. Hay muchos años conociéndote. De hecho, trabajamos juntos un tiempo determinado con Fer y el Coco, donde tú lo manejabas. Y de verdad, bueno, contento de estar nuevamente contigo y felicitarte por ese apoyo que le das a la salsa venezolana, a los artistas venezolanos. Y bueno, que esta es una lucha fuerte, pero allí vamos, de verdad, agradecido. Gracias. Fíjate esto, Wilder. Para nosotros siempre ha sido un honor trabajar con el talento nacional. ¿Por qué? Porque desde hace muchos años, primero era Venezuela y después Latinoamérica. Y siempre ha quedado como que esa historia musical. Y en este momento tenemos que recuperarla. ¿Qué estamos haciendo para ello? Este tipo de programa donde realmente le digamos a Latinoamérica, en Venezuela se vive y se respira salsa, pero de la buena. Así mismo es. De verdad que sí. Bueno, de hecho yo nací con la salsa. Y Caracas, Venezuela, es un territorio salsero que el volumen ha bajado un poco, pero somos altos consumidores de salsa. De verdad que sí, a nivel de barrio, de pueblo, de discotecas, de localidades, se respira salsa. Bueno, para comenzar esta tertulia, profundizar un poco más, déjame decirte, yo no soy ningún historiador, yo simplemente soy un comentarista que me dicen así, el chef que cocina los mejores comentarios de la farándula nacional, musical, nacional e internacional. Entonces, yo sé que acá en Venezuela los músicos han sido paridos, por decir la palabra, en nuestra barriada, que es donde está el swing, el soul, la cumbia, la guataca y todo lo demás. ¿Cómo fueron tus inicios? Y aparte de ello, ¿qué te indujo y a qué edad decidiste ser músico, pero salsero? Bueno, efectivamente, en las barriadas salen los grandes músicos. ¿El por qué? No lo sé. Pero yo soy nativo de los Magallanes de Catia y mi papá ha sido timbalero. De hecho, colgó los guantes, mas no ha dejado de ser timbalero, porque ya esa es su profesión y él no ha dejado. Y bueno, en los Magallanes de Catia, con mi papá, para ese entonces él estaba con la orquesta ideal, porque él se inició con los Satélites. De hecho, mi papá es el primer timbalero venezolano en actuar en el Madison Square Garden con los Satélites, con Orlando Guatuzzi y el difunto Cheche Mendoza. Los Satélites
Vamos a ver el Lo nombre de tu primero. papá, vamos a ver el nombre de tu papá. Mi papá se llama William Méndez. Actualmente él maneja la orquesta, maneja la Puerto Rico de salsa y maneja la Vino Tinto de la salsa, maneja las dos. Y bueno, a raíz de eso, yo andaba con mi papá en todas las rumbas, en todos los conciertos que él hacía y en todas partes. Y yo lloraba por irme con él. Mi mamá, no te vas a ir. Y entonces yo me asomaba en la ventana llorando. Y él venía en el carro, me veía llorando y se estacionaba más arriba. Se bajaba, vístete que te vas conmigo. Y yo, para la rumba me voy. Y entonces, bueno, yo andaba con mi papá y eso era salsa. Para ese entonces cantaba Miguel Araujo, cantaba Ildemaro José Ugas, mi padrino, y cantaba también mi padrino de verdad, Rodrigo Mendoza, porque todos le dicen el padrino, pero él me echó el agua. Y entonces ellos eran los cantantes de la Orquesta Ideal para ese entonces. Yo andaba con ellos, yo samito, con maracas, bailando adelante con ellos, más bailar que tocar. Y bueno, de allí la herencia musical con mi papá. Yo lo que hacía era, lo veía, cuando llegaba a la casa, en pocas oportunidades armaba el timbal. Que por cierto, uno de mis hijos, el varón mayor, estuvimos en Perú por 2 años y él era un fiebrúo de armar el timbal, tocar el timbal, y hoy día no arma el timbal, o sea, no arma porque lo que le gusta es el béisbol, la pelota. Entonces, pero la diferencia de que yo no vivía armando el timbal, yo no me daba flojera, y ahora mi papá, mi hijo mayor, sí, armaba el timbal 3 veces al día, y tocando bien, estaba tocando bien con 6 años, tocaba el timbal excelente. Y bueno, mi persona, de allí, yo agarraba y veía a mi papá, de repente agarraba, imitaba lo que él hacía, pero no era que me fajaba, no, ya eso era la herencia prácticamente. Y tanto tiempo que pasó, yo creciendo y yo puro maraca. Cuando entra, cambia la Orquesta Ideal para Ildemaro y su orquesta, le hace la propuesta a Ildemaro para que fuera solista, y Ildemaro le dice a mi papá, compadre, somos los mismos de la Orquesta Ideal, pero en este caso, bueno, se va a llamar Ildemaro y su orquesta. El movimiento musical empezó fuerte con Ildemaro, pegado a Amanecí Contigo, el primer tema de él. Mi papá no podía hacer toda la labor como tal, manager, director, de timbalero, y entonces decide, como el que grabó el timbal, la percusión completa fue Luisito Quintero, mi maestro, y grabó toda la percusión de los primeros discos de Ildemaro. Hablan con Luisito, estaba con Oscar de León, decide salirse de Oscar de León por sus razones, y habla con Ildemaro y con mi papá, y entonces va a entrar Luisito con la orquesta. Papito, cuando Luisito entra a la orquesta de Ildemaro, ya yo no tocaba así, yo tocaba era así. O sea, estaba el timbal aquí, el timbalero allí, y yo tocaba era así. Porque era sorprendente lo que hacía Luisito en vivo. No lo que grabó, sino lo que hacía en vivo. Y a partir de ese momento, yo tomé la decisión de que me voy con el timbal. Y entonces nos íbamos de viaje y yo iba al lado de Luisito. Y Luisito me decía, utiliza el stick control,
las baquetas las agarras así. Y yo decía, no, yo no quiero la técnica normalito, yo quiero aprender a hacer como, o sea, niño al fin, pues. Yo quiero agarrar y hacer un redoble, un abanico, tal cual como tú lo haces. Eso sí, papi, pero es que tú lo tienes que, para hacer eso, tienes que hacer tu rodamiento, tus ejercicios. Qué fastidio. Cuando yo no me iba con mi papá, yo agarraba, bueno, mi primer timbal fue un timbalón que me trajo Luisito Quintero de los Estados Unidos. Y yo me jubilaba, ahí sí fue que empecé como era mi hijo. Armaba el timbal, yo estaba solito, ponía los discos de Frankie Ruiz, Luis Enrique, Ildemaro, por supuesto, Eri Franceschi, Marianela, que para ese entonces ellos eran el boom, y Santiago, y empezaba yo a hacer mis acompañamientos solo. Haciendo mis acompañamientos en mi casa. Cuando llegaba mi mamá y mi papá del trabajo, porque aparte mi papá trabajaba en el día, me preguntaba, ¿estudiaste? Sí. ¿Y los cuadernos? Están ahí, yo los guardé. Mentira. Yo lo que estaba armado era el timbal y entonces uno que otro vecino que siempre... Mira, dale, que ese muchacho no nos deja dormir en la tarde o en la mañana, no nos deja dormir. Y entonces yo, mire señora, si el timbal tuviese volumen, yo le bajara volumen, pero no le puedo bajar volumen. Y así comencé. De hecho, dos anécdotas. Un día estábamos en un ensayo en la antigua asociación musical, estaba ensayando Ildemaro, y llaman a Luisito Quintero para cancelarle una grabación. Y iban a empezar, Johan Muñoz, que era el director, iba a marcar el tema. Y Luisito, dame un momentico que voy a bajar que me van a cancelar una grabación. Dale. Entonces, Néstor Faría, el bombocero, me dice, agarra ese timbal ahí, agárralo, para ver qué es lo que has hecho tú. Ese tema se llama Se divierte, ya no piensa en mí. Marcan el tema, yo toqué el tema completico como Luisito Quintero lo había grabado, porque así lo había escuchado yo. Y todo, oye, Ildemaro, cuando a mitad del tema subió Luisito, y Luisito se me quedó así. Oye, papi, te felicito, de verdad, excelente. Muy bien. Ok, me felicitaron. Faría echándome broma, me decía, este bicho es burro cagado. Ese estaba ahí cagado, asustado. Y yo lo que hacía era reírme. 2 semanas después fuimos a tocar a Cúpida con Ildemaro. Y Luisito tenía un timbal que no es el habitual. O sea, de 2 pailas, platillo. Luisito tenía 3 pailas, un timbóngoro, un redoblante y a veces ponía el bombo. Por cosas no sé qué fue lo que se le dañó del redoblante, y él agarra y empieza a acomodarlo ahí rapidito, y yo estaba adelante con mis maracas, y Ildemaro viene, con amor, como nadie, viene, 1, 2, 3, y marca el tema. Ya te digo, apago la luz, agarro mi jaqueta y Ildemaro no se había dado cuenta que Luisito no era el que estaba tocando el timbal, y yo haciendo todos los cortes igualitos. Nadie como tú. Nadie como tú, siempre mi mirada y advierte mis ganas cuando te deseo. Cuando termina el tema, porque Luisito dejó que yo tocara el timbal completo, el tema completo, perdón, y Ildemaro voltea, oye, vale, excelente. Y de ahí Ildemaro era el que le decía a mi papá, compadre,
vamos a llevarnos muchachos, vamos a llevarnos. O sea, no para tocar, pero para que yo andara siempre por alguna eventualidad, ahí estaba Wilder. Y así fue que me inicié como tal. Ahora fíjate esto, todo lo que hemos hablado, realmente tú empezaste fue por guataca. Sí. Entonces eso es lo que le hace falta a un músico, guataca, swing o leer la partitura como tiene que ser. Bueno, hoy en día, esencialmente, primero el corazón, porque con el corazón tú haces las cosas con amor, fluye todo, porque hay veces que lo mecánico, chévere, puedes hacer los cortes, pero muchas veces a los mismos artistas no les gusta el trabajo mecánico, tan mecánico. ¿Por qué? Porque hay feeling. De hecho, por eso hay artistas de afuera, al igual que los venezolanos cuando van afuera, siempre quieren llevar su orquesta. ¿Por qué? Porque ya ellos tienen un feeling, ya tienen una rutina donde ellos se sienten a gusto. Y que tú vayas a otro país y la cosa te suene chaca, 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 chaca. No, es como decimos aquí en Venezuela, un huevo sin sal. Entonces, que el chaca, 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 no, muchas veces a ellos no les gusta. Entonces, cuando vienes tú con tu orquesta, me pasó con un artista que tú manejabas, era Tito Rojas, que en paz descanse, el gallo de la salsa. Porque yo trabajé muchos años, sí, hay muchos músicos venezolanos que acompañaron a Tito Rojas, pero yo tuve el honor, la dicha y la virtud y el privilegio de acompañarlo 30, 40 veces. ¿Por qué? Porque tanto a Tito Rojas como al director Celso Clemente les gustaba, pero ¿cuál era la técnica mía? De que yo escuchaba cómo sonaba Tito Rojas en Perú, cómo sonaba Tito Rojas en Puerto Rico, cómo sonaba Tito, y cuando ya lo llevábamos nosotros a la ejecución, estaba todo como que estuviesen de igual forma su orquesta de origen, pues, la orquesta la puertorriqueña. Y lo mismo pasó con mi tío Andy Montañez y Ismael Miranda. De verdad, ellos contentos de trabajar con nosotros. De hecho, cada vez que ellos venían aquí a Venezuela, para ese entonces era la Puerto Rico de salsa. Y con la Puerto Rico de salsa, con William Méndez y Wilder Méndez, Ahora te hago esto. Era Puerto Rico de salsa, tuviste la orquesta que fue creada con la de Ildemaro, con la de tu papá. ¿Cuál fue la necesidad de crear la Vinotinto de la salsa? Bueno, vamos, como decimos los músicos, vamos a capo, vamos arriba, nuevamente. Como yo estaba con la cuestión de que yo, cuando empecé a tocar ya el timbal, obviamente no había un vacante conmigo, para mí, con Ildemaro, y no había un vacante en otras orquestas. Yo formé una orquesta llamada Los Chamos de la Salsa. La gran mayoría eran de aquí de Caricuao. De hecho, el cantante Yamil Quijada, que él pasó por la fila de Magia Caribeña, está en Europa, y excelente, está rompiendo. Él cantaba, él grabó como tres temas de Magia Caribeña, y incluso estuvo Porfi Baloa, estuvo Marcial, pero Marcial entró cuando yo me molesto y me salgo de la orquesta, y varios continúan, pero están, como le decimos nosotros, matando tigritos en una tasquita en Perejonalde, y ahí entró Marcial. Pero como tal, esa orquesta la hice yo con mi papá. Y bueno, habían varios músicos. De allí paso a la Orquesta Ideal con mi papá, pero esa era una alterna
de Ildemaro. O sea, pedían una orquesta que tocara de todo. Mi papá armaba la orquesta Ideal y yo tocaba con Ideal. De allí paso a la Dimensión de Siempre, porque ellos, la Dimensión Latina y la Dimensión de Siempre eran los fundadores de la Dimensión Latina. El difunto Chubito, Rojita, el trombonista, Helio Pacheco. Hay veces que trabajaba Vladimir, porque Vladimir no estaba con la otra dimensión. Y la otra dimensión la tenía un señor que era su manager, y el señor Luis, que por problemas legales le quitan el nombre a Joseito, y bueno, ese era un tema. Entonces, por medio de Néstor Pacheco, el hijo de Helio Pacheco, yo entro a la Dimensión de Siempre. Él le decía a mi papá: oye, vale, tu chamo está para tocar como, mételo ahí con la dimensión, que en la dimensión como está la otra dimensión, que está Joseito, mételo en esa dimensión. Y entonces, incluso el señor Luis, cuando lo llamaban de Barcelona y de Maracaibo, pues él mandaba la Dimensión Latina para Barcelona, y la Dimensión de Siempre la mandaba a Maracaibo. Y bueno, yo estaba tocando mi timbal allí, y pasaron los años, empezaron los acompañamientos. Se murió el difunto Chubito, a descanse, excelente compañero, el pianista, de verdad. Y bueno, muy triste su partida. Y empezamos los acompañamientos con Andy Montañez, Ismael Miranda, Ildemaro, Jimmy el León, como haciendo los temas de Oscar de León, de su papá, Eri Franceschi, y empezaron todos los acompañamientos, y empieza el señor Luis a amenazar, él tenía dinero, a amenazar cada vez que íbamos a presentarnos en X local, llamaba a los empresarios, amenazándolos, merentándolos, que le iba a mandar a un tribunal. Y es cuando mi papá se obstina y dice: mi hijo es el director, es el timbalero. Ya yo no estoy tocando, pero hago el papel de manager. Yo voy a hacer voy a cambiarle el nombre a la dimensión, y ellos que se queden con su problema, y nosotros nos quedamos con nuestra orquesta. Es cuando hicimos la Puerto Rico de Salsa. El nombre de la Puerto Rico de Salsa le gustó a mi papá, y bueno, él fue el que le puso ese nombre. A mí no me gustaba porque yo no soy puertorriqueño. Exacto. Yo soy venezolano y no me gusta. Ok, acompañamos a todos los artistas puertorriqueños, los acompañamos para ese entonces, pero no me gustaba el nombre. De hecho, empezó el tema de Estados Unidos, o sea, los estadounidenses con Venezuela, el recelo político. Y yo dije, a nosotros nos perjudica eso, porque claro, nosotros somos músicos y tocamos a Raquel y todo, que le tocamos a todo el mundo, pero el tema de Puerto Rico yo no me gustaba. Cuando me llaman para irme a Perú, llego allá, consigo un socio. Él era el manager de César Vega, Ruby Pérez, para descanse, Ruby Flores, al cual le debo mucho, le agradezco mucho, porque en la estadía que tuvimos nosotros en Perú fue excelente, y gracias a él nace la Vinotinto. Bueno, de hecho, yo conocí a Vinotinto, fue allá en Perú. Okay. ¿Te acuerdas? Que fui a los Exacto, ensayos, claro. fui allá con usted. Fuimos a las caras de Atahualpa. De Atahualpa y todo lo demás. Mira, excelente. Realmente, tú como músico, pero ¿cómo se hace? O sea, yo como músico, ¿cómo llego a ser director? Bueno, primero la experiencia.
de los conocimientos que tú adquieres. En este caso, para mí fue la universidad de la vida, porque de hecho yo no estudié en ningún conservatorio y ya yo... Guataca no, ya yo estoy con la lectura, ya yo... Porque hay veces que me ha tocado acompañar artistas de hoy para mañana. Mira, mañana viene un artista, necesitamos la orquesta, ¿la tienes disponible? Sí. Gracias a Dios cuento con un batallón. Mis 12 muchachos son de primera y eso también me ayuda mucho. O sea, me ayuda porque la orquesta no la formo yo solo. La orquesta es conformada por 12 músicos, 11, 12 músicos, 10 músicos. Depende de la dotación que requiere el artista. Pero la dirección... La dirección es porque, obviamente, cuando yo trabajaba con La Dimensión, siempre había un director distinto. O sea, era Rojita, pero entonces llegaba un maestro, Héctor Velázquez, excelente músico, trabajaba con la sinfónica, y entonces él le pasaba por encima a Rojita. Entonces Rojita marcaba uno, pero de repente Rojita se equivocaba por los 2 años y venía Héctor y quería imponerse. Sí, pero el director es él. Claro. Y le quería pasar por encima. Y por lo menos en mi caso me llevó a ser director ese tipo de detalles. ¿Por qué? Porque a veces los artistas se incomodaban. De repente la orquesta sonaba muy bien, pero en una entrada un mambo, en una salida una coda o una moña, una entrada una moña, no había quien dominara como tal, por muy lector que ellos fueran y que tuviese toda la acotación en el pentagrama, por muy lectores que ellos eran, siempre se le pasaba algo. Y a raíz de eso me llevó a ser director el quedar bien con los artistas, el quedar bien con el público, porque hay gente que ni le presta atención a lo que está sucediendo. Hay otras personas que sí están viendo y no saben qué pasó, pero escuchan algo, algo que está ahí. Ahí pasó algo, ahí se equivocaron en algo. Así haya sido el timbalero, el bajista, el pianista, el trombonista que no entró, pero mucha gente identifica los temas tal cual como los he escuchado, y entonces me fui enfocando en eso, y obviamente aprendí también para mí el mejor del mundo, que me van a disculpar, así como digo que Jordan es el mejor del mundo. Voy a tener pelea con Dani. Sí, voy a tener pelea con Dani. Oscar de León para mí es el mejor del mundo y de él aprendí mucho. En pocas oportunidades trabajé con Oscar, pero viendo los ensayos, yéndome a rumbear para ir a disfrutar de Oscar de León, yo estaba grabando todo. Yo era trabajar. Grabando todo, exacto. Yo estaba grabando todo, la excelencia de ese maestro, de ese señor. De verdad que, bueno, me quito el sombrero, compro una torta así, 3 leches con quesillo y gelatina. Se las pico como él las quiera. De verdad que sí, porque de él uno aprende mucho en este medio. Hay 2 cosas. Fíjate que es interesante que tú como director, todo lo que has dicho. Nosotros como público podríamos decir, algunos somos melómanos y otros somos salseros. ¿Qué es Wilder Méndez? ¿Melómano o salsero? Por todo lo que has explicado. Ambas pares de ojos. Claro, porque aparte de que yo vengo por mi papá, por la herencia, vengo de toda esa salsa de años. De hecho, mi papá es seguidor del conjunto clásico de Puerto Rico. No es lo mismo el sonero clásico que el conjunto clásico. Y mi papá le sacan la sangre
y es sangre de Ramón Rodríguez y de Ramos Castro, o sea, de los conjuntos de los Rodríguez, del conjunto de los Rodríguez. Entonces, aquí en Venezuela son contadas las personas que conocen. El único tema que conocen aquí, digámoslo así, Señora Ley. Y lo conocen porque lo cantaba Tito Nieves. Por eso que lo conocen, pero nadie sabe que eso no era Tito Nieves como tal. O sea, cantándolo sí, pero era la orquesta, el conjunto clásico. Entonces, a eso es cuando yo te digo que soy melómano. Con la investigación. Exacto. Igual, mucha gente no sabe que si el primer disco de Oscar, el segundo, y como ellos, mucho. O sea, entonces el melómano te conoce de dónde viene, de dónde es, ese tipo de... Y el Podría ser salsero, un coleccionista también. pero también está el salsero, el que es salsero, que te baila salsa. El bailador. Te gusta la salsa, porque en este caso la salsa, la que le llaman baúl, que es la salsa romántica, la salsa monga, como le dicen en Puerto Rico, la salsa erótica, y la salsa dura, que ahora le dicen guateque. O sea, esto todo el tiempo va cambiando, pero salsa y salsa, o sea, salsa dura y salsa erótica, yo le digo así. Cuando tú te iniciaste como director de rock, como músico, que ibas con Indemaro, que ibas con todos los temas de Indemaro, ya estabas tocando salsa romántica. Entonces hay un cierto detalle o una cierta confusión, por decirle así, que quiénes fueron los creadores de la salsa romántica. Entre eso hablan de que si fue Roberto Blay, que si fue cuando se inició con La Inmensidad, hablan con Ray de la Paz, que Noche Caliente, hablan con de este. Pero realmente aquí en Venezuela comenzamos con ese tipo de música. Incluso menciona al difunto Paquito Guzmán, que nosotros, Aparte de nosotros lo acompañamos en muchas oportunidades. Pero para mí, cuando deciden grabar a Indemaro y a Eric, que fueron los pioneros de la salsa erótica en Venezuela, para ese entonces estaba sonando Luis Enrique, exacto, estaba sonando Franklin Ruiz con el quiero que desnúdate mujer, quiero llenarte, quiero llenarte todo, con ese tema. Y David Pavón, incluso con con aquel viejo motel, Cara Dura. El otro que se me... Eddie Santiago, todo empezó, Lluvia. Eso, Willy González, obviamente también, Willy González. Y otro que se me puede escapar, pero para ese entonces, aquí en Venezuela, es que por esos artistas que te mencioné, es que deciden grabar a Indemaro. De hecho, Indemaro, mi papá lo trae de Caripito, mi papá lo mete en los satélites, después lo saca de los satélites para meterlo en la Orquesta Ideal. Después de la Orquesta Ideal, es que le hacen la propuesta a Indemaro, la gente de TH, y le hacen la propuesta para que grabar como solista. Y es por eso que, bueno, la salsa erótica, para irnos a la raíz de la pregunta, la salsa erótica nace de ese momento, que es cuando graba Marianela. Marianela. Bueno, de hecho, yo recuerdo con esas giras que hacíamos con Indemaro, siempre nos conseguíamos en Valencia, Barquisimeto, Maracaibo, a Eric. Después que ellos salieron, fue que empezó Magia Caribeña y empezó Silvi Guerra. Pero ya Indemaro y Eric, ya ellos, como que dicen, ya ellos ya iban por segunda, y cuando estos apenas estaban en el home
para empezar a batear. Dale el hit. Exacto. Y Marianela igual. Marianela ya estaba de primera para segunda. Y que igual hay una cosa, que para ese momento también existió una gran cantante, que en este momento, porque la revivieron, vamos a decirlo así, un poco feo decirlo, pero ese es el término, Dayana. Claro. Ella. Y tremenda mujer para cantar salsa. Y es hermana de una de las mejores merengueras de Venezuela. Viviana, claro. De Viviana. Sí. Entonces, realmente repartirnos aquí, decir quién fue el que creó o quién fue el que inició la salsa romántica en Venezuela, el porqué, el de acá, el de allá, es un poco confuso, ¿verdad? Porque fíjate, tú nombras a Paquito, y yo tengo una anécdota bien interesante con Paquito. Yo en ese momento tuve la oportunidad de ser el dueño de una miniteca. Okay. Entonces, del sello Universal, llegan los subpromotores, tenían una fiesta, una cuestión, y hay un amigo que es promotor también, William, pero no recuerdo como lo dije en uno de los programas, su apellido. Mi papá me lo mencionó hace rato, a William. Ah, Él también estaba, porque había un Víctor, lo recuerdo yo clarito, que de hecho yo estaba conversando con mi papá, eran dos de los grandes promotores para su momento. Exacto. Él fue a Puerto Rico y Richie Viera le dice, oye, pega a este muchacho allá en Venezuela. ¿Y quién era el muchacho? Paquito Guzmán. El tema que revolucionó para ese momento, la salsa, por decirlo así, Cinco Noches. 5 noches, claro. Entonces, también, como habíamos hablado, lo que son las minitecas, lo que son estos, nos han apoyado a nosotros como promotores a pegar artistas. ¿Tú consideras que en este momento hace falta promotores? Sí. Promotores sí. Porque es que un tema que de verdad no me... Gente dice que los DJs suenan. Los DJs te ponen la música. Pero es que yo también puedo poner música. Y yo no te voy a pegar un tema. En cambio el promotor, uno grabando su disco y el promotor como era antes, claro. Ahorita tenemos un monstruo que es las redes sociales. Por las redes ya hay mucha gente que pega, pero si te pones a ver, el caballero de la salsa no ha sacado discos. ¿Por qué? Porque no hay sello disquero. Ahora todo es bolsillo récord. Todo es bolsillo récord. Y entonces no hay sello disquero como antes, que te pagaban la producción. En cambio, ese bolsillo récord el costo es elevado. Tienes que pagar 12 músicos, tienes que pagar la edición, el estudio, o sea, las horas de estudio, el arreglista, el compositor. Si no eres tú el compositor, tienes que pagar la composición del tema, el arreglo del tema, el estudio, los músicos, la mezcla, o sea, la edición como tal, la mezcla, la masterización y después la promoción. Entonces, como tal, la publicidad del mismo tema. Entonces, imagínate, grabar 10 temas, o sea, es bastante inversión. Por eso que eso lo hacía antes los sellos disqueros. Pero los culpables somos nosotros, los consumidores de la salsa. Y nosotros somos los que tenemos que apoyar a nuestro talento. De verdad, si nos gusta la salsa, aquí hay bastante salsero. Aquí en Venezuela hay bastante salsero. Y los mejores. Y de los mejores, claro. Y que la gente que no hay relevo. Sí hay relevo. Lo que pasa es que la gente consume lo mismo que vengo consumiendo yo, que nací en el año 19, lo mismo que vengo consumiendo yo de hace años.
que es lo mismo que consume la gente ahora. O sea, la gente no sale de un todo empezó, de lluvia, de un cara dura, de Willy González, Tanto Amor. Disculpando que tu palabra vaya adelante. Dígame Willy González. Yo ojalá tenga la oportunidad, porque la voy a tener, porque nosotros tuvimos la oportunidad también de trabajar cuando yo estaba con mi Corona. Entonces te voy a decir algo. Tú te imaginas que nadie sabe que Willy González, o muy poco, lo que deben saber los menores, que él era trombonista. Entonces, si no investigamos, que ahí es donde tiene la pequeña diferencia que él tiene con Eddie Santiago, por los temas que él tenía en su momento y este tipo de situaciones, pero desde aquella época que yo lo promocioné a esta época, no ha cambiado nada. Eso quiere decir que yo me quedé como Marianela, que me fui cuando estaba en primer lugar y regresé en primer lugar después de 20 años. O sea, es algo impresionante, ¿no? Porque no hay un criterio musical como tal. Bueno, yo en la actualidad trabajo con Willy González y su señora esposa, mi jefe querido, y de verdad tengo una buena comunicación con ambos. Y Willy ha grabado, yo creo que ha grabado, creo que 2 LP. Y él, mira, vamos a tocar este tema, vamos a tocar este tema, vamos a tocar este otro tema, y la gente se inclina. No podrás escapar de mí, pequeñas cosas, doble vida y ese tipo de temas. O sea, la gente es consumidora, lo que venía diciendo, la gente consume lo que yo consumía cuando tenía 8 años. Exacto. Es lo mismo. Y tú vas a una fiesta ahorita y lo que escuchas son los mismos temas, tú no escuchas nada nuevo. Entonces, y Gilberto, bueno, con ese pulmón que tiene Gilberto, tanto para cantar como monetariamente para producir un disco, imagínate, él no conteo regresivo, ese tipo de, pero como tal, como antes, que no pegué 10 temas, no, con mi long play, mi LP, agarré y grabé 10 y pegué, y los 9 fueron primer lugar. Ahorita no existe. Y la gente no apoya eso. O sea, no apoya eso en el sentido de que yo conozco varias personas que han grabado 5 temas, 6 temas. Y la gente lo escucha un ratico y ya. De hecho, yo grabé un tema con la Vino Tinto, letra de Memo Arroyave, la cantaba Memo Arroyave, arreglo de Wilmer Herrera. Lo editamos lo grabamos en el estudio de Carlos López, pero lo mezcló, para mí, uno de los mejores, Cerebro. En el estudio de Cerebro le cambiamos, le hicimos unas mejoras y sonó en una de las primeras emisoras salseras aquí de Caracas. Sonó bastante, pero de ahí no pasó, de allí no pasa. Entonces hay temas que suenan en esa emisora, llegan a segundo lugar, pero de ahí se muere, más nunca lo ponen, de ahí como que lo sacan de la parrilla y de ahí se queda en el olvido para mucha gente. Entonces, pero tú no grabaste. Yo grabé, pero si la misma gente no apoya, la gente se va a lo mismo. Entonces también existe. Yo por lo menos yo quisiera grabar para los dos, una salsa dura y una salsa romántica, pues. ¿Por qué? Porque la salsa dura, yo voy a una rumba, salsa dura, donde la gente goza como guarachea como es. Pero la salsa erótica también, la gente donde uno va a un sitio, la gente se vacila con su pareja, y hay para todos. Aquí en Venezuela hay para todos. Ahora te hago esta pregunta. Nosotros, como tú dices, vamos a un sitio, guarachamos, bailamos y tal y qué sé yo. En su momento nosotros decíamos que el artista nacional no debería de presentarse en todas partes, ¿verdad? Porque a la gente te tiene que crearle ganas de verte.
Pero si te ven en aquella esquina, en la otra, en aquí, allá, en el barrio tal, en el barrio, no te va a llevar a un momento determinado a un masivo. ¿Tú no crees que eso es lo que está dañando? Porque también tiene su contraparte, ¿no? Porque puede ser que esté dañando su imagen. Pero también si no trabajas, no comes. Mira, difiero de esa parte contigo en el sentido de que si no trabajas, no comes. Pero yo trabajo con dos artistas nacionales. Uno que trabaja por todos lados, con todo el mundo, con Raquel y todo aquel. Y tengo otro que es más recatado. Mira, no, mi trabajo vale tanto, no puedo. Y están en la misma situación. O sea, eso no interfiere como tal. O sea, tú puedes trabajar. Al contrario, la gente consume tu música. Claro, tú hablas de un lleno, pero un lleno es una sola vez. Un llenazo, por decirte, te pongo un ejemplo, el mismo Indemaro. Indemaro está viajando constantemente por fuera de Venezuela. Cuando llega, tira un concierto en el San Chalves, por decirte, y es un full. Ok, comiste esa vez ese full, pero de igual forma es el mismo precio que él va a trabajar allí, que trabajó la semana pasada, trabaja la semana que viene. Yo digo que hace falta un manager también. Porque, yo digo que Indemaro en su momento supo capitalizarse como artista. Ejemplo, estoy pegado aquí en Venezuela, estoy haciendo esto, estoy haciendo aquello, y buscó la parte internacional. Se mudó, un ejemplo. Sigue siendo de esta forma. Un Basil Alexander, que muchos no saben que es venezolano. Exacto. Entonces, tú lo ves a ellos como que casi siempre buscan capitalizarse. Entonces, ¿qué le hace falta en este momento a nuestros cantantes salseros para capitalizarse? No, papi, yo digo, uno, el apoyo de la gente. Ser nacionalista, apoyar nuestro talento. Exacto, nacional. así mismo es. Y por lo menos, y nosotros mismos, Apoyarlo. apoyar al hermano, apoyar al compañero, y nosotros darnos también, porque yo conozco artistas que están en su casa así sentaditos, esperando a que lo llamen y que tú le pongas el tema. Pero si tú mismo, que eres el artista, no empujas tu proyecto, como dice un amigo, Elvis Cabrera, cantante, él me dice: papi, esa es tu empresa, tu música, tu orquesta es tu empresa. Si tú no inviertes en tu empresa, nadie va a invertir en tu empresa. Y es verdad. Entonces, yo en la actualidad trabajo con muchos artistas nacionales: Freddy el Coco, Wilman Cano, Wilmer Cobo, el Conde de la Salsa, Salsa Vista, el Javi de la Salsa, el mismo Elvis Cabrera. Y ellos impulsan o sea, de hecho recién grabamos con Wilman y con el Conde, grabamos un tema, con Frederick también grabamos un tema, con Elvis grabamos un videoclip, y hay que estar montado encima de lo que uno hace, pues en este caso grabar, promocionar. En este caso yo no he grabado más por el tema de que yo soy el que voy a invertir todo para grabar el tema, y el cantante va a ser Wilmer Muro. Entonces ya Wilmer Muro, después que yo grabe el tema, va a venir Wilmer Muro y se presenta como solista. No, soy Wilmer Muro. O sea, él no va a decir que lo grabé yo con Wilder Méndez y la orquesta La Vinotinto.
Sí, no, ese tema es mío. El tema es de él, porque él fue el que lo grabó. Y entonces, ¿con la plata de quién? De este señor. Es por Que le ello. pasó a Pedro Arroyo con la orquesta Colombia. Guayacán. Guayacán. Ok. Por eso digo, entonces, yo por eso no he grabado. Y he tenido los muchachos diciendo, vamos a grabar algo. Pero tiene que ser que alguien, te pongo un ejemplo, Porfi se han salido los cantantes y todos viven de la música de Porfi. Claro, ellos fueron los que grabaron. Son los originales. Exacto, son los originales y ellos merecen cantar porque ellos también trabajaron bastante con él. Pero en este caso yo, que venga, invierta y no hemos trabajado, no hemos pegado el tema y ya ellos están grabando, están cantando mi Es que ahí es donde está la lealtad. Exacto. Que no lo hay, si no hay ni siquiera el apoyo. Porque fíjate tú, la Vinotinto de la Salsa se encuentra ahorita en un momento que ha acompañado tantos artistas nacionales e internacionales que ya en este momento uno mismo se pregunta, ¿cuándo yo voy a ver la producción de la orquesta La Vinotinto? Porque eso vendría siendo también parte de tu legado, Claro. ¿verdad? Sí. Entonces, como tú dices, yo puedo hacer esto, pero mira, lamentablemente hay leyes y hay contratos. Entonces, si aquí no hay la lealtad que estamos esperando para esto, hay que hacer la parte legal. En este caso, ¿qué le digo yo a los consumidores? A los consumidores de mi música o de la Vinotinto como tal, de que de hecho los que me contratan cuando quieren la orquesta, yo les tengo un repertorio totalmente amplio. O sea, estoy hablando más de 1000 canciones, mucho más de 1000 canciones, a su preferencia. Lo que el que contrate la Vinotinto quiera. Y no tienes un cantante base en tu orquesta. Tengo tres cantantes. En vez de buscar entonces, porque fíjate tú, este es otra también de los escenarios que también se Disculpa, me pasa, o sea, yo soy como un DJ, pero en vivo. ¿Por qué? Porque el DJ te pone música de Raquel, de Antonio, de José y de Paquito. Yo las tengo, pero con orquesta, o sea, en vivo, o sea, con cantantes en vivo y tal cual como se grabó. ¿Por qué? Porque yo tengo los arreglos que son originales, porque yo he tenido el honor y la dicha y la virtud de trabajar con el 90%, el 49% de los artistas. Mira, fíjate esto. Porque si no vamos a pasar toda la tarde aquí y mira todo lo que nos falta por conversar. Por eso es que es interesante hablar con nuestros artistas. Eso es otra cosa. ¿Qué es un artista? Un artista es el que crea, el que propone. Un artista es el que nos ofrece a nosotros cada día su calidad. ¿Por qué? Porque nos está ofreciendo algo para admirarlo. Un artista no es el que repite muchas cosas. Y en este caso nosotros estamos hablando con un artista de la música. Gracias. ¿Por qué? Porque él es una persona que crea, que pone su estilo. Y de ese estilo es por eso que tiene su orquesta, la Vinotinto de la Salsa. Su papá lo enseñó y él no viene a repetir nada. Le dio su personalidad. Es por eso que nosotros hablamos que un artista es un creador, un productor. Un artista no es el que repite, simplemente llegamos a ser musicalizadores. Así mismo. Sin ánimo de ofender, pero es la realidad. Entonces, tenemos que tener muy bien claro eso. En este momento nosotros tenemos un artista de los timbales. ¿Cómo aprendió? Por esto. Pero él quiso mejorar y mejoró cada día más y se ganó el respeto. ¿Cómo? Bueno, se propuso hacerlo y lo logró. Y aparte de ello, como él aprendió con Guataca, dijo, ya yo no me puedo estancar en esto. Y aprendió a leer partitura. Ahí es donde está la evolución de nosotros como los profesionales. No estancarnos,
sino mejorar cada día más, como están mejorando nuestros artistas nacionales, nuestros cantantes nacionales. Y hago ese llamado, como una vez lo dije, a la diáspora salsera, como una vez lo dije, a nosotros mismos, vamos a apoyar a nuestros artistas nacionales. Donde veamos a la Vinotinto de la salsa, vamos a llegar más hasta allá. Y te quiero dar una sorpresa. Latinos Calientes y África Latina Producciones creó un premio que se llama África Latina para el apoyo del talento nacional. Pero no lo voy a escoger yo, ni lo va a escoger el productor, ni nada, nadie. Esto lo van a escoger por sus redes sociales. Va a ser su voto. Ustedes van a tener el dedito, el voto. Y estamos acostumbrados a los votos. Entonces, el voto. ¿Cuál es la diferencia? Que ustedes tienen que suscribirse porque necesitamos seguir y que esto se expanda. Entonces, vamos a suscribirnos tanto en TikTok, en YouTube, y eso le va a dar el derecho a votar. ¿Ok? Por la Vinotinto de la salsa. ¿Cuál es la competencia? Mira, no vamos a matar entre todos porque estamos los mejores de Venezuela. Entonces, el que a usted más le guste, usted es el que va a votar. Entonces, te digo que nosotros te propusimos, ¿okay?, para la mejor orquesta nacional de acompañamiento al artista nacional e internacional. Gracias. Entonces, bueno, esa es la sorpresa que te tenía. Bueno, ahí de eso, en mi currículo con orquestas nacionales he acompañado A todos. Más de 40 artistas. E internacionales, más de 50 artistas. Imagínate tú. O sea, en total, 100 y algo artistas. O sea, artistas de nombre. Estoy hablando de, por lo menos internacionales, de Henry Fiol, Walt Jr., Rovena, El Canario, el difunto Junior González, Blanquito Guzmán, Tito Rojas, creo que nombré El Canario, Maelo Ruiz, Tony Vega, David Pavón, Roberto Blades, Y ahí para allá. bueno, y nacionales, Wilmer Lozano, Vladimir Lozano, Rodrigo Mendoza, Jimmy, Demaro, Eri, Marianela, Mariana, Eucari, Salsa Vista, No, Freddy, César González, César González, todo. Sí. Willy, el amigo de todos. Sí. Bueno, mi hermano Freddy, bueno, que gracias a Dios está mejor, pues, Sí, con lo que le pasó. un susto. Fue un susto que nos dio, pero ya gracias a Dios. Y nosotros lo regañamos, eso no es así. Primero la salud. Así mismo es. Bueno, de más está decirte, Wilmer, gracias a ti por abrirme las puertas de tu programa, Latinos Calientes. ¿Verdad? Agradecido con ustedes. No olviden compartir Latinos Calientes, seguir, darle a la campanita. Latinos Calientes, Orquesta La Vinotinto de la Salsa, por Instagram, por TikTok, ORQ, la Orquesta La Vinotinto de la Salsa, ORQ, La Vinotinto de la Salsa, por TikTok, y por Facebook también Orquesta La Vinotinto de la Salsa. Aquí está Wilder Méndez para servirle con un repertorio amplio de salsa a su gusto. Salsa dura, salsa erótica, salsa romántica, salsa guateque, salsa baúl, la salsa que usted quiera. Hey, pampero, cualquier salsa. La salsa para de espagueti. Por eso, la salsa que ustedes quieran. Y bueno, Wilmer, de verdad, agradecido por tu invitación. Y bueno, pues cuando quieran, la hacemos tipo amanecida. Con un guarapito. Y bueno, aquí estamos en Caricuá, y a la gente de acá, de Luis Aparicio y Anizar, agradecidos por cedernos tu espacio acá, y bueno, aquí donde hacen vida mis hijos con el béisbol, de Luis Aparicio, el equipo pirata. ¿Okay? Ya saben, sigan y compartan. Bueno, amigos de Latinos Calientes, si continuamos, amanecemos. Nosotros dijimos una cuestión, ¿no? Como yo le dije a los muchachos de Salsa Vista, aquí lo que hace falta es el guarapo, el café, vamos a guarapear y continuamos. Así mismo es. Entonces, este ha sido un programa que está producido por
África Latina Producciones, África Latina Magazine. Será hasta la próxima. Latinos Calientes. Latinos Calientes.